Fue aquí, justamente en Nativa, donde Jaime Delgado, ex congresista y expresidente de la Asociación Peruana de Consumidores, nos puso en alerta. Él nos dijo que había un interés del Congreso de la República de presentar un proyecto de ley que suprimía los octógonos de los productos sucedáneos de la leche materna, las fórmulas famosas. Bueno, el Poder Ejecutivo observó el proyecto de ley. Jaime Delgado está con nosotros justamente para hablar de esto. ¿Y cómo ocurrió algo como esto? ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Carlos, ¿cómo estás? ¿Tú Buenos nos días. avisaste de esto? ¿Cómo estás? Sí, nosotros dimos la primicia aquí. Así es. ¿No? Porque efectivamente el Congreso no tuvo la intención, sino aprobó una autógrafa. Así es. Y por unanimidad. Y cuando una persona me alertó de esto, yo dije, pero comencé a revisarla y dije, no, pero esto es un contrabando. ¿Por qué razón? Porque como dices, el título de la norma era muy lindo, ¿no? Como proteger a las poblaciones vulnerables con alimentos para regímenes especiales. Pero qué lindo que es esto, ¿no? Pero en el desagregado, para comenzar, nadie entendía que eran alimentos para regímenes especiales. Pero en el artículo 2 señalaba que para estos productos no aplicaba las normas sobre etiquetado frontal. Absurdo. Entonces, un momentito, a una galleta, un chocolate, una gaseosa, sí le pones un octógono. Pero a los productos que van dirigidos para los recién nacidos... Así es, que son tan importantes. Que son tan importantes. ¿Por qué son importantes? Primero porque los bebés recién nacidos no tienen, su flora bacteriana recién está en formación. Claro. Porque ellos se han alimentado por el cordón umbilical. Así es. Entonces ellos no han ingerido alimentos. Y la leche materna es la que le permite recién ir formando ese gran laboratorio. Sí, tremendo laboratorio, el más sofisticado del mundo, que es la flora bacteriana. Entonces, cuando tú le das esos productos ingenuamente, pensando de que no, es que la mamá no le sale la leche, que o trabaja, o porque algunos pediatras muy comprometidos con la industria totalmente les meten el biberón, entonces ya los bebés quedan enganchados. ¿Por qué razón? Porque, y fíjate, yo lo he visto, y acá me está escuchando mi cuñada, que no voy a mencionar su nombre. Un día voy a visitarla cuando ella recién había dado a luz a uno de sus bebés. Y fue por cesárea. Entonces yo voy a la clínica apenas a 2 horas de haber sido cesareada para saludarla. ¿Y sabes cómo la encuentro a la enfermera? Porque la bebé estaba en una cuna al lado. Y yo la encuentro a la enfermera dándole un biberón, así, agachada dándole el biberón. Y mi cuñada estaba casi media dormitada por la anestesia. Cuando yo le dije a la señorita, a la enfermera, señorita, ¿qué hace usted con mi sobrino? La señorita me miró y se fue corriendo. Nunca ni siquiera pude identificar cuál era el nombre de la señorita. Claro. Esa señorita obviamente tiene un compromiso con la industria de los laboratorios. Porque una vez que el bebé se acostumbra a la fórmula, ya el pecho no produce leche. ¿Por qué se acostumbra? ¿Por qué el bebé hace eso? Primero porque el bebé nunca ha probado nada por la boca. Entonces, cuando tiene que succionar el pezón de la madre, su posición, su esfuerzo bucal es un poco más complicado. Claro. Tiene que hacer más. Es todo un esfuerzo, claro, por supuesto. En cambio, cuando le pones un biberón, absorbe. Es facilito. Sí, es verdad. Y en segundo lugar, por la cantidad de azúcar que tienen esas fórmulas, el niño prueba el dulce y dice, está rico. Y la leche de la madre, obviamente debe ser rica, pero no es tan dulce como la otra. Entonces, por eso el bebé, ¿para qué voy a hacer esfuerzo con la teta de la mamá cuando tengo este biberón? Entonces llora porque quiere lo otro. Sí, pues. Eso es lo perverso de esta industria. Este año se cumplen, Carlos, 42 años de vigencia del Código Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna, a la cual yo me niego a llamarle leche. Ok. ¿Ya? No, por supuesto. Como la leche materna no hay de 42 años. Y en el Perú no hemos podido combatir porque nunca, ningún laboratorio en toda la historia, nunca ha sancionado a una empresa. Bueno, una vez fueron sancionados por el Indecopi, ¿ya? 2.
por haber realizado este tipo de prácticas de donaciones, publicidad y todo eso. Ellos apelaron a la segunda instancia, les revocaron esto y quedó en nada, porque las acciones fueron de oficio. Entonces, bajo esas circunstancias, ¿cómo lograron que sus fórmulas queden excluidas de los octógonos? Primero lo hicieron con el gobierno de Kuczynski, porque lograron que en el reglamento de la Ley de Alimentación Saludable excluyeran a las fórmulas. Es así de que nosotros promovimos un conjunto de acciones, acción popular se llama, una con el Colegio de Nutricionistas, otra con el Colegio Médico, y la tercera, que el propio Ministerio Público inició su acción popular ante el Poder Judicial, y se fue hasta el final. ¿Hasta el final? ¿No? Y la Corte Suprema de la República dictó una sentencia el año pasado diciendo esa parte del reglamento donde tú excluiste a las fórmulas es nula, porque tú con un reglamento no puedes irte más allá de la ley. Totalmente. Y además estás privando precisamente Pero a un ponen en sector tan evidencia vulnerable. cómo van buscando los recovecos para meter el producto, ¿no? Exacto. Entonces, ya logrado esto, se dispuso que el Ministerio de Salud preparara ya está listo el reglamento para obligar a las fórmulas a colocar octógonos. Y en medio nos sorprenden con una iniciativa legislativa tan linda, tan tierna, que probablemente ni la autora lo entendió. Te entiendo. Digo, probablemente ni la autora lo entendió, y estoy pensando de buena fe. ¿No es cierto? ¿Por qué razón? Porque sale la presidenta de la comisión, Elba Julón, diciendo que pero esa iniciativa, ese proyecto no excluye los octógonos de las fórmulas. Y yo le digo en un TikTok, señora, usted o no sabe leer o nos quiere hacer de tontos. Claro. Porque lea su dictamen y diga, ¿qué productos se incluyen en estos regímenes especiales? Dice, los sucedáneos de la leche materna, las fórmulas. Y usted ha firmado eso. ¿Y cómo que no lo incluye? Entonces, la verdad que uno se quedó sorprendido. Jaime, pero una vez que viniste a Nativa y pusiste esta alerta, se genera toda una serie de respuestas de varias organizaciones. De muchísimas. Toda esta semana hemos estado coordinando con Colegio Médico, Colegio Nutricionistas, enviando comunicaciones a Defensoría del Pueblo. El propio Ministerio de Salud se ha pronunciado pidiendo la observación de esta norma. Y todo esto ha generado pues una corriente, una movilización, y gracias hoy a las redes sociales que podemos tener esa posibilidad, finalmente el gobierno entendió de que esto no podía, incluso la FAO, la representante de la FAO ayer, que precisamente el Códex Alimentarius del cual hablaba tanto el autógrafa, la propia representante de la FAO le dijo, oye, revisen eso porque aquí están afectando el derecho a la información de las personas. Ahora, Jaime, hay algo que sí me preocupa. Cuando el Ejecutivo observa una ley, lo hace conscientemente porque siente que esa norma no debe ser aprobada, pero hay que hacer la pelea política en el Congreso para que justamente la norma no pase o no se apruebe por insistencia. Por supuesto. ¿Tiene capacidad el Ejecutivo? ¿Desea jugar este partido? Bueno, lo primero que se tendría que hacer el Ejecutivo es poner en vigencia los octógonos en las fórmulas. Y para eso ya solo tiene que publicar, porque ya se prepublicó el reglamento y ya se dijo, estas son las condiciones para que lo hagan, ya venció pues meses de meses, así que mañana lo podría estar publicando y darles un plazo pues de 30 días, no sé, para que todas las fórmulas pongan su octógono. Totalmente. Alto en azúcar, por ejemplo, porque hay estudios, Carlos, que te los voy a compartir, que dicen que muchas de estas fórmulas tienen más azúcar que las gaseosas. Ah, no puede ser, pues, Jaime. Entonces, ¿cómo? Pero lo camuflan con muchos nombres, no te ponen azúcar, o sea, la industria es muy hábil, lo camufla con muchos nombres, pero finalmente es azúcar. Entonces, estamos causando un daño tremendo a los bebés con este tipo de cosas, ¿no? Cuando realmente la recomendación es lactancia materna exclusiva por los primeros 6 meses de vida. Mínimo. Exclusiva, ni una gota de agua. Así es, exclusiva. Yo cuando estuve en el Congreso presenté un proyecto de ley que reconoce cuál es el primer derecho del consumidor como derecho. Primer derecho del consumidor a recibir lactancia materna exclusiva por los primeros 6 meses. ¿Estamos respetando ese derecho al niño? El niño no tiene capacidad de decir, no, yo quiero una Coca-Cola o yo quiero estas fórmulas. No tiene capacidad ni experiencia para decirlo. De acuerdo. Pero los padres somos responsables, el Estado es responsable, la sociedad es responsable.
Estamos dispuestos a garantizarle ese derecho al niño para que más tarde, cuando él tenga una intolerancia, tenga alergias, qué sé yo, le diga, ¿y por qué no me respetaron este derecho? ¿Por qué no me dieron lactancia exclusiva por los 6 primeros meses de vida? Hay algunos congresistas que se han retractado, ¿no? Sí, por supuesto. Una de ellas fue Susel Paredes. Yo hablé con ella y me dijo, Jaime, no nos dimos cuenta. Está redactada con una forma tan linda, tan tierna y además con términos técnicos que no los logramos entender. Pensamos que era una cosa buena y nos metieron un contrabando. Tal cual. Así es. Jaime, te llevo a otros terrenos, aprovechando toda tu mirada y tu experiencia en el tema de defensa del consumidor. Quería hablarte de los pasaportes. Sí. ¿Cómo es posible que Migraciones, que fue una organización ejemplar en la entrega de un pasaporte, te la daba en 4 horas, Jaime, el documento, se haya convertido en esta cosa torpe, que no tiene papel, que no tiene el pasaporte, que no tiene el... ¿Qué reflexión te genera, Mira, Jaime? eso es terrible, porque nosotros hemos hecho un seguimiento del pasaporte desde... Tú recordarás que el pasaporte costaba como $100. Sí, señor. Y yo interpuse una denuncia e incluso acciones judiciales que me llevaron a litigar. Yo litigué por el tema del pasaporte con el gobierno de Fujimori, Paniagua y Toledo. Toma. Con 3 gobiernos. Ya. Y finalmente logramos una sentencia de la Corte Suprema estableciendo que no se puede cobrar por el pasaporte una suma superior al costo de producción. Así es. O sea, hemos venido haciendo seguimiento a todo esto. Y esta incompetencia de la Dirección de Migraciones surge precisamente por esta fragilidad, este quebrantamiento a la administración pública producto del expresidente Castillo, que pone a gente incompetente, inepta para manejar las instituciones. Pero claro, ya ha pasado tiempo de Castillo, Jaime. Sí, pues, pero a partir de entonces es que ya existía un proceso de licitación, de compra regular, porque tú no puedes comprar, tú no puedes esperar que se te acabe la gasolina de tu carro para buscar un grifo, ¿no es cierto? Pues. Te vas a quedar plantado. Así es. Y es lo que les ocurrió, pues se quedaron plantados y desde ahí no pueden recuperar el ritmo. O sea, jamás en Migraciones tú ibas y en el día tenías pasaporte. Yo decía, pero ¿cómo ha avanzado esta institución? Totalmente. Tenías pasaporte en el día. Y ahora tienes que estar, ya han surgido incluso unas mafias por ahí que te dicen 500 soles, Jaime, sacar una por cita, una cita. Es el colmo realmente, es el colmo. Yo creo que la presidenta Dina Boluarte tendría que hacer algo ahí para recuperar la eficiencia y el profesionalismo que logró tener la Dirección de Migraciones en nuestro país. ¿Crees que se puede extrapolar esto a una violación al derecho al libre tránsito, el no tener un pasaporte? Claro, pero lógico. Mira, yo he tratado de intervenir ayudando a gente gente adulta mayor, que en Arequipa tenía que dormir 2 días en la calle, haciendo cola, al frío que hace en Arequipa en algunas temporadas, para hacer cola para sacar su pasaporte porque tenían su pasaje ya comprado para España, que tenían que ir a ver a sus hijos. Y, o sea, no puede ser. O sea, y gente que se ha quedado sin viajar precisamente por eso. Hay una afectación al derecho ciudadano, primero a la identificación del documento de identidad internacional, que es el pasaporte, y luego impedirte el libre tránsito en la medida que no puedes salir del país, ¿no? Ok. Jaime, otro tema es el tema de las gasolinas. Teníamos 4 o 5 gasolinas y ahora tenemos 2. Y el precio se ha mantenido en una situación intermedia, no se ha ido hacia arriba, pero tampoco ha caído. ¿Qué te parece esa acción, esa decisión? A mí me parece bien, porque esa es la tendencia en el mundo, ¿no? O sea, 2 gasolinas. 2 gasolinas, porque tratamos de fraccionarla de 80, 85, 90, 95, 97, 97, o sea, finalmente se ha estandarizado. Pero a mí lo que me preocupa es que varias cosas, ¿no? Primero que no hay punto de comparación cuando tú quieres comprar gasolina o gas natural o gas licuado de petróleo, porque las unidades de venta no son iguales. ¿Por qué no se vende todo por galón? Para comenzar. Ok, una estandarización. Para comenzar. ¿Se puede hacer? ¿Debería venderse por galón? Si el galón no es una unidad de medida del sistema internacional, es el litro. Buen punto. O sea, Nos hemos acostumbrado siempre al galón. Pero no es cuestión de costumbre. Lo que pasa es que el Perú ha aprobado un sistema internacional de medidas ya desde hace 40 años.
Y ese sistema internacional de medidas te dice que los líquidos se venden en litro, medio litro, un cuarto de litro o mililitro. ¿Y por qué en los grifos se venden en galón? Sí, pues es verdad. Es un absurdo. Pero además, la gasolina te la venden en galón, el gas te lo venden en metro cúbico. Sí, sí, claro. Entonces oye, yo quiero hacer la comparación, no puedes hacerlo. Ese es un problema que se tendría que resolver. Habría que estandarizar. ¿Eso en otros países ocurre? ¿Eso es la norma? Por supuesto. Si tú estás dentro del sistema internacional de medidas, que la mayoría de países que tienen, se vende por litro. Así es. Aquí es que no estamos cumpliendo la ley. O sea, ¿dónde está el INACAL, el Instituto Nacional de Calidad? Yo fui promotor, impulsor de la creación del INACAL. Para el tema de la normalización y todo el tema que tenga que ver con estandarización. Yo los veo pintados, Yo lo veo pintados. Incluso el INDECOPI tendría que estar vigilando que se vendan en las unidades correspondientes. A ver, se venden todavía cosas en pulgadas. Sí. La pulgada es una unidad de medida del tiempo de los romanos, cuando tenemos el sistema métrico decimal, ¿no? Y otra cosa con las medidas. Son costumbres que he estado denunciando esto. Sí. Tú te vas a una tienda, a un centro comercial y quieres comprarte un equipo y ves 3.500 watts, 5.000 watts. Un momentito. El watts es una unidad de medida, así como el metro, claro, el litro, es una unidad de medida, que es la potencia del equipo. Y los watts son los watts RMS, que son los watts reales. Pero la industria ha creado medidas de fantasía para hacerte creer que es más potente. Han inventado los watts PMPO, que significaría algo así como potencia máxima de pico antes que se rompe el equipo. ¿Ya? Cuando tú tienes una corriente eléctrica, ¿es cierto? O te toman, pues, hace un electrocardiograma. Claro. Hay pequeños puntos, ¿no es cierto? Sí. Así, son instantes. Eso no significa que es tu pulsación, o sea, tú tienes que ver cuál es la constante, ¿no es cierto? Esos son los watts reales. Pero la industria ha creado los watts PMPO, potencia máxima de pico antes que se rompe el equipo. O sea, es un absurdo. Y nosotros hemos denunciado esto hace muchos años y el INDECOPI lo sancionó. Ya han vuelto a sus andanzas estas empresas a poner 1.500 watts cuando tú volteas el aparato, volteas el amplificador y en la placa pequeñita de fábrica dice 35 watts. No se pase. No se pase, de acuerdo. Jaime, una última, que el tiempo me gana. Estamos en el Día Nacional de la Papa. Ayer fue el Día Nacional de la Papa. Somos el centro de origen de la papa, pero nuestro nivel de importación es muy bajo. A mí siempre me sorprende por qué terminamos consumiendo estas masitas que parecen papa, pero que no son papa, Jaime. No solo eso, ¿no? Mira, somos el centro internacional de la papa. Nosotros hemos salvado de la hambruna. O sea, en Europa. En Irlanda, por lo menos. Yo estuve en Montpellier, en Francia, que le tiene un monumento a la papa. No te quiero. Claro, porque la hambruna con la Segunda Guerra Mundial y todo eso fue la papa. Tenemos 3.600 variedades de papa. Una cosa maravillosa. Y sin embargo, importamos casi 30.000 toneladas de papa de Holanda. ¿Cómo es eso? Somos los creadores de la papa e importamos 30.000 toneladas. ¿Para qué? Para las papas que se usan para las papas fritas, para las pollerías. Porque los holandeses han desarrollado un tipo de papa con unas características y le han puesto, pues, unos envases apropiados, qué sé yo. Y los polleros acá, las pollerías prefieren comprar esa papa. ¿Es más barata? ¿Por qué lo harían? Es de mejores características en todo caso. Ok, visualmente dices. Visualmente y para la fritura. Ya. Pero nosotros tenemos el Centro Internacional de la Papa en Perú. Claro. O sea, ¿qué nos cuesta generar esa variedad de papa y producirla en los estándares que se produce? Esos son los temas que tenemos en el país, ¿no? Que a veces no aprovechamos lo que tenemos o no le damos valor agregado o no hay unas técnicas post cosecha apropiadas y terminamos con situaciones que celebramos el Día Internacional de la Papa, pero estamos importando papa. Celebramos el Día Internacional de la Quinoa,
Ya hay 60 países que producen quinoa, porque nosotros teníamos la exclusividad de la quinoa, y pronto te aseguro, Carlos, que vamos a importar quinoa, ¿no? No, ni digas. Sacamos la quinoa de, de su hábitat natural, que es 3.500 metros, donde se produce quinoa pues, de altísima calidad, proteica, nutritiva, pero en pequeñas cantidades, pues 800 kilos, porque a esa altura, pero sin agroquímicos, Claro. ¿no? Cuando traemos a la costa eso, porque decimos, no, hay que poner en la costa, te rinde 5.000 kilos por hectárea, claro, un montón, pero lleno de plagas, claro, y full agroquímicos. Y bajo nivel proteico. Y luego nos los rechazan del extranjero. Claro, lógico. Eso te dice que en el Perú no tenemos políticas. A veces en una época la palabra planificación pareciera comunismo, socialismo, cuando en realidad lo que tenía que hacer un Estado es planificarse, ¿no es cierto? Planificarse para administrar, por supuesto, apropiadamente su territorio, sus potencialidades, y alinear a todos los empresarios, digamos, para ir apuntando hacia cosas que realmente nos vayan a generar éxito para todos los peruanos. Jaime, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Todos estos temas son importantes, los temas de defensa del consumidor. Gracias por haber estado con nosotros. Jaime Delgado, ex congresista de la República y ex presidente de la Asociación Peruana de Consumidores, repasaba con nosotros varios temas ligados al consumo y a la defensa del consumidor.